Está después de Génesis y antes del libro de Levítico. Éxodo capítulo 13 y vamos a leer a partir del versículo 8. Exodus 13. Starting in verse 8 till verse 16 hasta el verso 16. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: ese día ustedes le dirán a sus hijos: esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente, que les hará recordar que la ley del Señor debe estar en sus labios, porque el Señor los sacó de Egipto desplegando su poder. Año tras año, en la misma fecha, cumplirán con esta ley. Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos y se la haya dado conforme al juramento que les hizo a ustedes y a sus antepasados, le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. El primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata, se le quebrará el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. El día de mañana, cuando sus hijos les pregunten: ¿y esto qué significa?, les dirán: el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace, y rescatamos a nuestros primogénitos. Esto será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente de que el Señor nos sacó de Egipto desplegando su poder. Oramos al Señor. Señor, nuevamente te damos gracias. No nos cansamos de agradecerte, porque tú eres fiel y tu amor permanece para siempre. Gracias por este lugar en el cual tú nos permites reunirnos para compartir tu palabra, Señor. Y gracias por este mensaje que tú permites que mis labios le compartan a mis hermanos aquí, Señor. Yo te pido que tu unción fresca caiga sobre mí, sobre mis hermanos, Señor, y que tú nos des más entendimiento de quién tú eres y de los planes y propósitos que tienes con cada uno de nosotros. Así que, Padre, gracias una vez más, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Puede tomar su asiento, por favor. Para los que toman nota, el título del mensaje de hoy es el primogénito de la creación. El primogénito de la creación. Y vamos a ver un poquito este texto que acabamos de leer. Muchos sabemos la historia de los israelitas cuando estuvieron de esclavos en la tierra de Egipto, ¿verdad? Ellos estuvieron por un espacio de 430 años sirviendo en esclavitud en esta nación. Dios les había prometido a ellos de que iba a enviar a alguien que los rescatara de allí y los iba a llevar a la tierra prometida, que es cuando habla aquí la tierra de los cananeos o Canaán. Entonces,
Dios levanta a Moisés. Moisés, él es criado en el palacio del faraón, el rey de Egipto, pero él era hijo de una pareja israelita. Ellos eran de una de las tribus de Israel, la cual se llamaba Leví. Cuando Moisés crece, Dios lo llama, se le aparece en una zarza ardiendo. Y algunos que han visto la película, ¿verdad? Dios le dice, quítate las sandalias de tus pies, porque la tierra donde estás es tierra santa. Aleluya. Entonces, Dios le da instrucciones a Moisés y Dios comienza a decirle, tú vas a... Y Moisés estaba en el monte del Sinaí. Y Dios le dice, tú vas a volver a Egipto y vas a sacar a mi pueblo de allí. Y yo voy a estar contigo, voy a manifestar mi poder a través de tu mano. Moisés le da varias excusas por qué él no debe hacerlo. Pero al final yo dije, tú vas para allá y vas a hacer lo que te diga. Así que, that's it. Amén. No hay que hablar más nada. Entonces Moisés va, y sabemos la historia, las 10 plagas, fue el faraón, era bien terco, no lo dejaba ir, y al final hubo una última y gran plaga, y fue la muerte de los primogénitos en Egipto. Antes de que eso ocurriera, Dios le dio instrucciones a Moisés y le dice, así le vas a hablar a los hijos de Israel. La noche antes, yo quiero que cada familia escoja un cordero primogénito. ¿Verdad? Un cordero es un bebé de una oveja o de una oveja, ¿no? Y lo vas a sacrificar y la sangre la vas a poner en los postes de la puerta. Ustedes saben, en los marcos de las puertas afuera. Vas a rociarlo con la sangre. Y cada familia se va a comer el cordero completo en esa noche, con hierbas amargas y con pan sin levadura. Entonces, él le dijo que si sobraba del cordero, lo compartieran con otra familia, pero tenían que comérselo todo y rápidamente en esa noche. Amén. Amén. Entonces Dios le dijo a ellos que cada año ellos iban a celebrar eso y se iba a llamar la Pascua. En inglés le llaman Passover, porque en esa fecha Dios iba a pasar y no por las puertas de los israelitas, pero no iba a entrar el ángel de la muerte a ese hogar. Amén. Entonces en esa noche los israelitas estaban celebrando la primera Pascua, mientras que los egipcios, todas las personas que nacieron de primero, ¿verdad? Todos los hijos mayores y los animales también murieron en esa noche, incluyendo el hijo del faraón, también murió. Entonces, una vez ocurrió ese evento, Faraón le dijo a Moisés, es más, mire, agarren toda su gente, agarren sus valijas y lárguense de aquí. Ya, y ahí lo soltó. Es en el capítulo anterior. Entonces, Dios le habla a Moisés y le dice que ese día iba a ser considerado el primer día del año en el calendario israelita. Todavía hasta el día de hoy los israelitas, ellos celebran la Pascua, que es a principios de la primavera. Puede ser a finales de marzo o a principios de abril, a principios de la primavera. Ellos celebran esta Pascua, ellos sacrifican. Bueno, ya no lo hacen como en aquel tiempo, y les voy a decir por qué en un momento, pero en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, la instrucción era de que ellos debían sacrificar un cordero primogénito, porque eso le iba a hacer recordar lo que Dios hizo para salvarlos a ellos de la esclavitud de Egipto.
Tuvo que sacrificarse los primogénitos para que el pueblo de Dios pudiera ser redimido de la esclavitud, pudiera ser rescatado de la esclavitud, en otras palabras. Entonces vemos aquí que ese día le iban a enseñar a sus hijos por qué este acto, por qué se hacía de esta manera. Entonces Dios les habla de que cada primogénito sería consagrado para el Señor. Es decir, que según las instrucciones, si usted es el primer hijo de su madre, usted es propiedad del Señor. Ven, eso era lo que, y no solamente la gente, sino también cada animal nacido primero era propiedad del Señor. O sea, la palabra que era consagrado significa que eso ya le pertenecía al Señor. Y eso se aplicaba también a lo que las personas tenían. Muchos han oído hablar de los primeros frutos. Cuando una persona tenía una cosecha, el primer fruto le pertenece al Señor. De ahí viene el concepto del diezmo, del darle al Señor lo primero de nuestro esfuerzo, porque ya le pertenece a Él. No es algo que se inventaron la gente, los pastores, ni nada. Eso está en la Biblia, ¿verdad? Y de esa manera nosotros consagramos al Señor para que Él bendiga el resto de nuestros hijos, el resto de nuestro hogar, el resto de nuestras pertenencias. Amén. Amén. Entonces algunos quizás se rascarán la cabeza y dirán, pero ¿por qué el pastor me está hablando de todo esto en el Antiguo Testamento? Esto pasó hace miles de años atrás. Lo importante es el principio detrás de la ley. Una de los problemas que enfrentó Jesús con los fariseos, con la gente religiosa, es que ellos se enfocaban mucho en la letra, pero no en el principio detrás de la letra. Amén. Pablo escribió en el libro, en la carta a los romanos, en el capítulo 7, dice que ya nosotros no estamos bajo la ley de la letra, pero bajo la ley del Espíritu, el que inspiró la palabra de Dios. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Amén. Entonces yo quiero enfocarme aquí. Dice en el versículo 12, voy a comenzar. Dice, le dedicarán al Señor el primogénito, o sea, el que nace primero de todo vientre y todo primer nacido de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor, son propiedad del Señor. Pero en el versículo 13 dice que el primogénito de una asna, o algunos le dirán una burra, ¿verdad? Un animalito de carga, podrá ser rescatado a cambio de un cordero. Y hace un rato estábamos hablando el pastor Jimmy y yo acerca de esta diferencia. ¿Por qué un asno debía ser rescatado por un cordero? Si nosotros fuéramos a estudiar más adelante en el libro de Levítico, que es el próximo libro de la Biblia, Dios hace una diferencia entre los animales limpios y los animales que no son limpios, los animales puros y los impuros, ¿ok? Y no lo voy a enredar mucho con eso, porque eso es una serie, ¿verdad? Habría que hacer un estudio profundo, pero cuando habla aquí de una asna o de una burra, se refiere a que ese tipo de animal en ese tiempo era considerado un animal que no era limpio, era usado para carga, pero no se le ofrecía al Señor en sacrificio, sino que necesitaba de un animal limpio como un cordero para rescatar a ese animal. O sea que si yo tenía una burra, ¿verdad? Y esa burra tenía un primer burrito, yo no podía venir al templo a ofrecerle al Señor ese burrito, porque el burrito no era considerado un animal apropiado para ofrecérselo en sacrificio al Señor,
por su condición de no ser limpio. Entonces yo tenía que o simplemente, como dice, quebrarle el cuello al burrito, o buscar un corderito para que en lugar de ese burrito yo sacrifico el cordero en su lugar. ¿Ven? ¿Están siguiendo? Ok. Pero dice, todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. Entonces habla de las personas. Claro, yo no iba a agarrar a mi hijo primogénito y se lo iba a ofrecer en sacrificio al Señor, sino que ofrecían un animal limpio, un cordero, por ejemplo, en lugar de un primogénito. Como por ejemplo nosotros tenemos un hijo. Si yo hubiera sido un judío en ese tiempo, yo era requerido de ofrecerle al Señor un cordero en lugar de mi hijo, por cuanto mi hijo es primogénito. Entonces, yo le decía, lo importante es el principio, ¿verdad? Detrás de la ley. Y cuando nosotros pensamos en la parte espiritual de esto, y vamos, yo quiero que vayan conmigo a la carta a los Colosenses. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Colosenses está, a ver, creo que después de Filipenses, ¿verdad? Yeah. Y antes de las cartas de los tesalonicenses. Y todos esos censos. Para que volvamos a nuestros censos. Amén. La bendición de ser bilingüe, que podemos combinar los dos idiomas para hacer un chiste, ¿verdad que sí? I just came up with that. No locosenses, colosenses. Amén. Need a drum. ¿Alguien aquí sabe tocar batería? ¿No? Hay que enseñar guitarra, batería. Yo voy a poner un drum set para cuando yo diga un chiste haga amén. Así usted sepa que es una broma. Así que yo no sé enseñar. Yo sé tocar la guitarra, pero yo no sé tocar más nada. A mí yo puedo tocar un piano, ponerle la mano y tocarlo. Pero si usted va en YouTube, usted puede aprender de todo. Y bueno, está el pastor Josh también, que te puede enseñar, ¿verdad? Te dice, yo quiero aprender a tocar el piano para alabar al Señor. Ahí está la clave, amén, en el español. Entonces, Colosenses, yo hablando para darle tiempo a que llegue aquí, vamos a ver en el capítulo 1, verso 15, y vamos a ver que el primogénito por excelencia se llama Jesús. Y vamos a ver estos versos desde el verso 15 al 23. Y dice la palabra del Señor, verso 15 de Colosenses 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Quiero hacer una pausa aquí. Entonces, mire, cada vez que usted lea algo en el Antiguo Testamento, amén, hay veces, yo oigo personas que dicen, no, porque eso estaba en el Antiguo Testamento y no se aplica a mí. Mire, yo quiero que cada uno de ustedes cambie esa forma de pensar, si usted piensa así. Porque la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo que sí que hay cosas en el Antiguo Testamento que tenemos que ver cómo eso se aplica a nosotros, que vivimos bajo el nuevo pacto, pero todo es importante. Toda la Biblia es palabra del Señor. Y una manera de verlo es que el Antiguo Testamento en cierta forma nos habla de Jesús, nos indica hacia Jesús. Es como si son señales que nos están señalando a Jesucristo.
Entonces, cada vez que vemos estas cosas, tenemos que ver cómo eso refleja la persona de Jesús. Y en el Nuevo Testamento vemos que Jesús se le refiere como el Cordero de Dios. Él murió en esos días de la Pascua porque era una señal a la gente de Israel que ellos estaban celebrando esto año tras año, ofreciendo este primogénito de los corderos en lugar de los primogénitos de Israel, para que un día el primogénito por excelencia iba a ser ofrecido en lugar de cada uno. Entonces la palabra primogénito es una palabra que significa no simplemente primero, pero también significa supremo. Significa que tiene prioridad en tiempo y en rango. Significa alguien que es superior a todo lo demás. Entonces Jesús, Él es el primogénito de todo el universo porque Él está por encima de todo lo creado. Amén. Entonces cuando Él estuvo en la cruz, Dios estaba diciéndoles a ellos: ustedes cada año han celebrado la Pascua, han celebrado este rescate de Egipto, pero he aquí alguien que nos va a rescatar de una esclavitud más profunda, que es la esclavitud del pecado. Antes nosotros éramos como, y con todo respeto, pero en realidad nosotros éramos como esa asna, o ese asno. No éramos dignos de ser ofrecidos al Señor. ¿Por qué? Por nuestra condición de pecado. Pero vino un Cordero perfecto, puro y santo, ¡aleluya!, sin pecado, que nació, vino al mundo y se ofreció a sí mismo por cada uno de nosotros en la cruz. Dice que por medio de Él todo fue creado y fue creado para Él. Dice el verso 17, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén. Mire, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Amén. No es el pastor, no es un obispo, no es... Mire, nosotros somos servidores. Esto no se trata de títulos. Amén. Yo soy un siervo del Señor, al igual que cada uno de ustedes. Pero la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Él fue el único que pagó el precio por cada uno de nosotros. Así que tu vida y la mía somos propiedad de Él. Él vino y se ofreció y ahora nos ofrece a nosotros como esos primeros frutos para que seamos del Señor, que fuimos comprados por la sangre de Jesús. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Mire, antes nosotros éramos como los israelitas en Egipto. Los israelitas eran usados como unos animalitos de carga. Y tu carga podrá haber tenido muchas maneras, pero la carga era señal de una esclavitud. Estábamos esclavos. Muchos éramos esclavos de algún vicio. Muchos éramos esclavos de alguna relación tóxica. Pero todos éramos esclavos de una vida de oscuridad sin Jesús. Y Él nos vio en nuestra condición y por amor, Él alcanzó y dijo, ¿sabe qué? Ustedes no se pueden salvar a sí mismos. Yo voy a enviar, no a cualquier salvador. Yo voy a enviar el primogénito de toda la creación,
que fue ofrecido como una ofrenda para que podamos ser reconciliados con Él por medio de esa sangre. Dice verso 21, en otro tiempo ustedes, por su actitud, sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser su servidor. Bendito sea el Señor. Así que, ¿cómo le vamos a responder a Él? Lo hacemos con gratitud. ¿Qué podemos pagarle al Señor? Ya todo lo que somos le pertenece a Él. Nada de lo que tenemos es nuestro, y eso es, y tenemos que cada día declararlo: Señor, todo lo que yo soy, todo lo que tengo, te pertenece a ti. Mis fuerzas, mis talentos, mis recursos. Cuando venimos y damos al Señor, le estamos devolviendo lo que ya le pertenece. Así que cuando el Señor te pide algo, Él te está pidiendo lo que ya es de Él. Pero ¿sabes qué? Que nosotros le servimos a un Dios bueno, un Padre bueno. Porque Él conoce nuestra necesidad, Él conoce los corazones, Él conoce cada detalle de tu vida. Y Él, por eso Él supo cuál era la solución al rescate. Y en esta mañana nosotros conmemoramos ese sacrificio de que Él no se aferró el ser igual a Dios, sino dice que Él se despojó a sí mismo. Se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Sobre tus pies, vamos a orar. Gloria a Dios. La palabra dice que cuando nos acercamos a la mesa, lo hagamos con el entendimiento. Es muy importante entender lo que significó el sacrificio de Jesús por nosotros. Él entregó su cuerpo, Él derramó su sangre para que ahora nosotros seamos parte de su cuerpo. Así que cada vez que nosotros participamos de la mesa, nosotros estamos renovando nuestra comunión con Él. Hay personas que a veces dicen: no, yo no soy digno. Y sí, ninguno somos dignos. A los ojos del Señor no hay pecado grande ni chiquito, todos son pecados igual. Esta es una oportunidad. Diga conmigo: oportunidad. Esta es una oportunidad para nosotros venir ante Él y decir: Señor, perdóname. Yo quiero reconciliarme contigo nuevamente. Y mire, dice la palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, primera de Juan 1:9 dice: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Solo tenemos que venir ante el Señor y humillarnos delante de Él y decir: Señor, yo reconozco mi condición. Yo viví en inmundicia, yo vivía en impurezas, pero yo sé que por tu sangre yo soy purificado cada día. Ven, así que quizás tú
no tengas mucho en los caminos del Señor o tengas mucho tiempo, mira, no importa, el Señor es rico para con todos los que le llaman. Así que si tú estás en este momento y antes de participar, yo quiero hacer una oración. Y si hay alguien que no esté viendo también, y si tú quieres buscarte un pedazo de pan o de galleta y un vasito con jugo y quieras celebrar con nosotros la comunión, también te motivo a que lo hagas. Pero vamos a orar primero y yo quiero hacer un llamado. Si hay alguien en este lugar que necesita reconciliarse con Jesús, ahí donde tú estás, yo quiero todos con sus ojitos cerrados para que nadie se distraiga. Yo quiero que hagamos una oración. Quizás tú nunca le has dicho a Jesús que tú quieres que Él sea el Señor de tu vida. Este es el momento para hacerlo. Solamente tienes que orar con Él, hablar con Él. Yo te voy a ayudar. La palabra dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y tú crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice más adelante que no importa si tú eres judío o no eres judío, aquí nadie es judío, pero Dios es rico para con todos los que le invocan, porque todo el que invoca el nombre del Señor no será avergonzado. Así que yo voy a orar y si estás aquí o estás en tu casa o estás conduciendo y me estás oyendo y tú quieras entregarle tu corazón a Jesús, repite conmigo estas palabras y di conmigo: Señor Jesús, en este momento yo vengo ante ti reconociendo que te necesito. Sé que soy pecador y que no soy digno de entrar al cielo, pero también sé que tú derramaste tu sangre pura y sin pecado para salvarme, y que tú resucitaste al tercer día. Yo te confieso ahora como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Vamos a orar, Señor, así en esa actitud de adoración. Los hermanos que van a sostener las copas, si pudieran venir, y vamos a santificar estos elementos. Vamos a preparar nuestro corazón. Este es un momento para reflexionar. Quizás también sientas algo contra alguien. Quizás hay falta de perdón. Este es un momento para dárselo al Señor. Deja que el Señor obre en tu vida hoy. Gracias, Señor Padre. Espíritu Santo, sana cada corazón, sana cada cuerpo también. En tu sangre tenemos sanidad, no solamente física, sino espiritual. Así que, Padre, venimos delante de ti, Señor, y mira, te presentamos estos elementos, Señor, que son simbolismo. El pan representa tu cuerpo, que fue crucificado en la cruz, fue inmolado por nuestros pecados. El jugo de uva representa tu sangre, Señor, que fue derramada por nuestros pecados, y ahora podemos entrar a tu santísimo lugar. Y en este momento, Señor, nosotros nos ponemos en comunión con tu Espíritu Santo. Santificamos estos elementos, santificamos esta reunión, Señor. Padre, bendecimos a los niños también que están en su clase, a cada servidor en esta casa. Todos son santificados, consagrados por esa sangre derramada en la cruz. También santificamos, Señor, los que tenemos, nuestras pertenencias, nuestros talentos,
lo consagramos para ti, Señor, en esta mañana. Así que, Padre, te agradecemos y a ti damos toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén.